Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de protección de cultivos. Esta semana vamos a hacer una segunda parte sobre lo que es la nutrición de cultivos. Esta clase tiene tres objetivos, que es identificar la importancia de nutrientes en salud vegetal, conocer qué es la curva de extracción de nutrientes y realizar una dosificación básica para nitrógeno, fósforo y potasio. Cabe recalcar que independientemente del el nutriente que ustedes vayan a hacer, el cálculo va a ser similar, pero voy a usar NPK porque son los básicos que se usan en agronomía, ya que son macronutrientes. Entonces, la clase pasada hablamos acerca de que subir la fertilización no va a subir el rendimiento debido a que las plantas tienen un potencial genético. Y sobre todo va a llegar a un punto en que esta parte plana de la curva, donde decimos acá, en donde aumentamos, pero no se va a ver un aumento, o incluso si va a llegar a un punto en que va a ser perjudicial, que es cuando ven la curva que comienza a caer, ¿no? Va a ser perjudicial para la planta. Entonces, ¿cómo hacemos un plan de fertilización básica? Usamos lo que es la curva de extracción de nutrientes. ¿Qué es la curva de extracción de nutrientes? Pues son ensayos que se hicieron previamente a nivel de laboratorio, en donde nos indica cuánto una planta extrae de nutrientes del suelo para ser producida, ¿no? Entonces, eh, cada cultivo va a tener diferentes requerimientos, no todos los cultivos van a necesitar la misma cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio o de cualquiera de los otros elementos. Y normalmente estas curvas se usan para lo que es mantenimiento, es decir, nos sirven solo para determinar cuánto extrae, pero no para llegar a un rendimiento óptimo. Si queremos llegar a los rendimientos óptimos, ya vienen otras cosas, por ejemplo, tiempos de aplicación, va a depender bastante de, por ejemplo, en algunos cultivos se aplican ciertos nutrientes según su fenología, ¿no? El cálculo que vamos a hacer acá se llama para mantenimiento, es decir, solo para que la planta no sufra por deficiencia de nutrientes. ¿Sí? Entonces, la clase pasada vimos de que primero corregimos lo que es física y lo que es química del suelo, tratando de llegar a cantidades normales. Y segunda parte, pues vamos a hacer lo que es suplir lo que la planta extrae. La mayoría son sumas y restas, reglas de tres. Y cuál es el criterio que se usa normalmente para fraccionar. Entonces, aquí tenemos una tabla de cultivo de soya. Estas tablas normalmente las van a ver en el internet y va a decirles cuánto extrae este cultivo. ¿Sí? Algunos cultivos que son perennes de muchos años, les va a decir en el año 1 se necesita tanto, en el año 2 se necesita tanto, etcétera. ¿Sí? En el caso de la soya, pues como tenemos que es un cultivo anual, vemos que el grano extrae 51, los restos va a ser el resto de la planta, ¿sí? Y total de la planta, y el último es un porcentaje de exportación si queremos llegar a niveles de exportación. Lo que vemos ahí de negro pues son los macronutrientes según estos autores, y lo que está de no de negritas pues va a ser los micronutrientes. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo de fertilización de mantenimiento en cultivo de maíz. Primero investigo la extracción del cultivo y me doy cuenta que en mi caso necesita 200 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 150 de fósforo, 150 de potasio. Normalmente hacemos un ensayo en campo probando silicio o cualquier otro nutriente que ustedes quieran. En este caso usé silicio con la idea de controlar enfermedades e investigué que era 336 kilogramos por hectárea. Entonces voy a mi tienda y le pregunto a la persona que me vende qué tipos de fertilizantes tiene para venderme. Y normalmente los que ustedes van a ver acá son los más comunes, ¿sí? En urea para nitrógeno, pues va a tener 46 y 0 de lo demás. DAP 18, 46, 0, que es NPK. Muriato de potasio va a tener 60 de potasio, 0 de los demás. Y en el caso del silicio va a venir con cierto grado de calcio, ¿no? Que en este caso va a ser 18. ¿Qué datos necesito? Pues es saber la fenología y saber normalmente las etapas fenológicas.
En el caso del maíz existe, según el dibujito que ustedes ven acá arriba, pues 5 etapas fenológicas, ¿no? A veces no es recomendable seguir al pie de la letra esto. ¿Por qué? Por ejemplo, si se dan cuenta, si nosotros aplicamos un fertilizante al 1 o 2 días después de la siembra, eso significa DDS, la planta no los va a aprovechar, porque si se acuerdan, todavía tiene la energía del endospermo. No va a comenzar todavía a adquirir los nutrientes del suelo. Entonces, normalmente yo recomiendo que se fraccione en 4 o en 3 partes, ¿no? Mucha gente que ya produce maíz incluso sabe fertilizar al momento de que está haciendo la polinización, ¿no? Tipo 20, 30 días después de la siembra. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Pues es el número de plantas por hectárea. Usé una densidad de 55.555. Y en cada tratamiento, pues si ustedes hicieran la parcelita de campo, que se acuerdan, había 54 plantas en cada una de estas parcelitas, ¿no? La dosis que tengo al inicio de 200, acuérdense que es 200, 150 y 150 por hectárea, pero voy a hacer el cálculo para 54 porque es lo que yo tengo. Esta parte ustedes la van a cambiar según el hectareaje que ustedes tengan. Y en el caso de aquí, pues como les mencionaba, fraccioné en 4, no fraccioné en 5. Entonces hacemos reglas de 3 básicas. Primero, ¿no? En el caso del potasio, vamos a usar aquí el marcador. ¿Sí? 150 ocupo para 55.000 plantas. ¿Sí? Para 54, ¿cuántas ocupo? ¿Sí? Y hago lo mismo para potasio, para nitrógeno y para silicio o cualquier elemento que yo quiera calcular. Después comienzo, y esta es la parte complicadita de estos cálculos, es que normalmente los fertilizantes no va a venir un solo elemento, sino van a venir mezclados, ¿no? Como si ustedes se daban cuenta, el DAP venía con 18 y venía con otro porcentaje adicional de fósforo, ¿no? Entonces, esta partecita es la que vamos a calcular. Primero que hice fue transformar a libras, porque normalmente van a ver que aquí en el país sobre todo los van a vender en libras. Entonces, el resultado anterior, primero lo que hice fue transformarlo a libras y hago una regla de 3. ¿Sí? El muriato de potasio tiene 60, en 32 apliqué 0.53. ¿Sí? El DAP, lo mismo, otra regla de 3. Y después lo que hago es esta parte de aquí, que es la complicada. Es que cuando ya están mezclados los fertilizantes, como en el caso del DAP, el DAP ya venía con algo de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, no quiero sobrefertilizar de nitrógeno, sino quiero descontar ese nitrógeno que ya apliqué en el DAP, ¿sí? Para no aplicar mucho nitrógeno en la urea. Es por eso es que siempre comenzamos con el de menor necesidad. ¿Sí? Entonces, aquí se dan cuenta, el DAP en 100 tenía 18, 0.70 me aplicó 0.13. Y lo que hago es restar del requerimiento inicial. ¿Sí? 0.43, le resto los 0.13 del DAP y me va a faltar todavía 0.30. Y ese 0.30 lo que hago es acá aplicarlo de la urea. Y al final hago el mismo cálculo con el silicio para llegar a la dosis que yo quiero llegar. Entonces, esta parte es adicional, ¿sí? Este cálculo que está acá yo les voy a habilitar en el SGA un ejemplo con una hoja de Excel para que ustedes se orienten, pero tienen que obviamente consultar lo que es la curva de extracción de nutrientes y obviamente van a tener que fraccionar según la fenología del cultivo. Pero si se acuerdan la parte de acá, no todos los fertilizantes se van a absorber al 100%. Y esto es porque si se acuerdan del pH, estas barritas indicaban qué tan eficiente es la planta en absorber esos nutrientes a determinado pH. ¿Sí? En el caso del pH 7, que ustedes ven en la tabla acá arriba con la flechita, tanto nitrógeno, fósforo y potasio tienen un 100% de aprovechamiento, es decir, no se va a desperdiciar nada. Es por eso que nosotros tratamos de acercarnos a ese pH primero en el suelo, porque si nosotros
tenemos un suelo bastante ácido, como es el caso de 4.5, se van a dar cuenta que el nitrógeno baja su aprovechamiento a 30%. Entonces, tenemos que cuando hagamos al final todos estos cálculos, suplir ese adicional que vamos perdiendo. Entonces, eso va a ser un costo adicional cuando hagamos la fertilización, ¿no? Entonces, en la tarea hice con un pH de 7, entonces no van a necesitar hacer este cálculo, pero sí es bueno que ustedes lo tomen en cuenta cuando hagan su tarea, ¿sí? O algún rato trabajen en alguna finca. Entonces, ¿cómo fraccionamos? Acá pues tenemos los fertilizantes, fraccionamos en 4 y según la eficiencia pues he ido calculando según el ejemplo que está ahí, ¿sí? Muchas gracias por su atención a esta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.